Ser podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. El especial de esta semana va de escritores. Me ha gustado su libro. Creo que es un escritor cojonudo. Os vamos a hablar de 4 escritores norteamericanos que han sido adaptados numerosas veces al cine. Un relato muy interesante, señor Hammett. ¿Es pura ficción o se inspira usted en la vida real? Dashiell Hammett, el creador de la novela negra, cuyo pasado como detective inspiró muchas de sus obras. También se inspiraba en sus propias experiencias, en este caso como aventurero, el gran Jack London. Verá, profesor, solo he escrito lo que he visto. Es mi experiencia de la vida. También estará por aquí un especialista en cuentos de fantasía y terror. ¿Otro de sus relatos? Señor Poe, le he preguntado si es otro de sus relatos. Edgar Allan Poe, en efecto. Y cerraremos el programa con otro escritor estadounidense, pero cuya obra resulta mucho más europea que norteamericana. Henry James. Lei americano, ¿no? Sí, ya. Bueno, eso dice, pero nunca vive allí. Ah, ¿non le piace? No es eso, he estado viajando por el extranjero, estudiando en Ginebra. Esta es nuestra propuesta para este especial. Si os apetece, quedaos con nosotros. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Este tema de Carter Burwell pertenece a Muerte entre las flores, de los hermanos Coen, una película que tiene mucho que ver con nuestro primer protagonista. Sí, porque se trata de una de las muchas adaptaciones al cine que se han hecho de la obra de Dashiell Hammett, el padre de la novela negra y gran inspirador cinematográfico. En el siguiente reportaje os contamos su historia. En San Francisco, a principios del siglo XX, un periódico local publicó el siguiente anuncio. Se ofrece trabajo para persona decidida, con amplia experiencia y ganas de trabajar. Aquel anuncio llegó a manos de un joven de apenas 20 años que había dejado la escuela de su pueblo a los 14 e intentaba desde entonces sobrevivir en la ciudad haciendo cualquier trabajo. El anuncio resultó ser de la famosa agencia de detectives Pinkerton. ¿Es detective particular? A lo mejor. Ah, y a lo mejor hay dinerito. A lo mejor, nunca se sabe. Dashiell Hammett no ganaba mucho, cobraba $21 semanales y llevaba pistola. En una ocasión le dieron una cuchillada en una pierna. En otra, un tipo le golpeó con un ladrillo y le dejó para siempre una cicatriz en la cabeza. De aquellos años sacó los argumentos de las novelas que escribiría unos años después cuando se convirtió en escritor. Cuando voy por la calle, ¿sabes lo que sigo viendo? Formas de orejas, narices, cejas, cicatrices y las hay. ¿Qué te había dicho?
Pero tú quieres meterlos en la cárcel, yo meterlos en una novela. Si Hammett no hubiera sido escritor, Bogart no habría podido decir algunas de sus frases más célebres. No irás a... Sí, nena, voy a hacerte detener. Tendrás suerte si te echan cadena perpetua. Eso significa que si eres una buena chica saldrás a los 20 años. Te estaré esperando. Si te ahorcan, te recordaré siempre. Dashiell Hammett fue el creador de la novela negra, y su importancia llega hasta nuestros días, ya que 1 de cada 3 libros que se editan en la actualidad pertenecen a este género. Los relatos de policías y criminales no eran nuevos, pero las historias de Hammett añadían algo más. La división entre el bien y el mal ya no estaba tan clara como hasta entonces, y los personajes se movían con una gran ambigüedad moral. Todos los tópicos del género que conocemos hoy en día nacen de su obra. Detectives desencantados, polis corruptos, matones y mujeres fatales. ¿Se pone eso para ir a la biblioteca? Esto me lo pongo debajo del traje de bibliotecaria. Nunca había visto una cosa así. Un par de veces, tal vez 3. 4, contando aquella contorsionista pelirroja. Guapísima. La novela negra abriría también las puertas del cine negro, un color que era una especie de metáfora del pesimismo con el que, bajo sus intrigas, aquel cine veía la realidad y la naturaleza humana. El creador de todo aquel universo era un hombre alto y flaco, siempre vestido de forma elegante, con su sombrero, sus zapatos de charol y el pañuelo en el bolsillo de su chaqueta cruzada. Tienes un aspecto impresionante. Pareces contrabandista o banquero. Mientras combatía en la Primera Guerra Mundial, contrajo la tuberculosis. Aquella enfermedad le haría abandonar la agencia de detectives Pinkerton y le acompañaría el resto de su vida. El médico le recomendó que su mujer y sus hijas no vivieran con él a tiempo completo, y Hammett alquiló entonces un apartamento para él solo. Allí comenzó a escribir. En 1922 publicó su primer relato en la revista Black Mask. Samuel Dashiell Hammett, exagente de Pinkerton. ¿Ahora qué? Rey de la novela barata. ¿Se está haciendo rico? Vamos tirando. Sus relatos de detectives pronto se hicieron muy populares. En 1923 apareció por primera vez el que acabaría siendo su personaje más famoso. Soy agente de la Continental Detective Agency, filial de San Francisco. El agente de la Continental aparece en 28 relatos cortos y en 2 novelas. ¿Cómo es que no tiene nombre? ¿Es difícil inventar nombres? Este detective sin nombre era también el protagonista de Cosecha Roja, la primera novela de Hammett publicada en 1929. ¿No me vas a preguntar por tu novela? Está muy bien. Me alegro que te guste. En realidad, Dashiell Hammett solo escribió 5 novelas y 65 relatos cortos. ¿Se gana mucho escribiendo? A centavo palabra. 1.000.000 de palabras y estás en casa. Como guerra y paz. El escritor, en efecto, ganó mucho dinero, y eso que todo lo escribió en apenas 7 años. Después cayó en un bloqueo creativo que al parecer nunca pudo superar. Los estudiosos de su obra consideran que este hecho es uno de los grandes misterios de la vida de Dashiell Hammett. El resto de su vida vivió de la fama y del dinero que había logrado en esos 7 años. Hay más de 30 películas basadas en sus historias de manera directa o indirecta. El primero en adaptar uno de sus relatos al cine fue Ruben Mamoulian, que en 1931 dirigió Las calles de la ciudad, una trama de gángsters protagonizada por Gary Cooper. Necesito un hombre que sepa disparar. Nan también intenta convencerme, pero yo no quiero. Antes me haría policía. Puedes ganar mucha pasta con la cerveza y juntos podremos sacar a Nan, ¿entiendes? Bien, ¿y qué tendría que hacer? Solo tienes que acompañarme. Yo te enseñaré. Mucho más éxito tuvo 3 años después La cena de los acusados, que adaptaba la novela El hombre delgado. El asesino está en esta habitación, sentado en esta mesa. Pueden servir el pescado. ¿En esta mesa? ¿No va a decirnos quién ha sido? No lo sé, pero creo que con la colaboración de todos ustedes acabaremos descubriéndolo. La cena de los acusados daría pie a una saga de 7 películas protagonizadas por el detective al que daba vida William Powell, su esposa Myrna Loy y el perro cobardica Asta. ¿Dónde está Asta? ¿Asta? ¿As? Ah, menudo perro guardián. Es más inteligente que tú. Hay que aclarar que solo La cena de los acusados adapta la novela de Hammett. El resto de películas de la saga son casos inventados por los guionistas en los que este matrimonio excéntrico y su perrito juegan a los detectives. Otra de las novelas de Hammett adaptada varias veces al cine es La llave de cristal, una historia que mezcla gángsters y políticos que tuvo su mejor versión en 1942, en la película del mismo título protagonizada por Veronica Lake y Alan Ladd. ¿De veras piensas seguir con esa idea loca? Respaldando a Henry y a la candidatura reformista. ¿Por qué no? ¿Crees que se atendrá al acuerdo después de la elección? Sé que lo hará. Pero si prácticamente me ha dado la llave de su casa.
una llave de cristal. Ten cuidado, no se te rompa en la mano. Pero sin duda, la película más famosa basada en una novela de Dashiell Hammett es El halcón maltés. ¿Qué pájaro es ese halcón del que todo el mundo quiere apoderarse a toda costa? Es una estatuilla negra, suave y brillante. De un pájaro, de un halcón, de este tamaño. Ah, ya. Pero, ¿por qué es tan importante? No lo sé, no quisieron decirme. El halcón maltés, dirigida por John Huston en 1941 y protagonizada por Humphrey Bogart, está considerada la piedra fundacional del cine negro. El detective Sam Spade, que interpreta a Bogart, también sienta las bases del personaje que luego el actor repetiría en otras muchas películas. Un hombre cínico, de moral ambigua y con un particular concepto de la lealtad. Cuando a un hombre le matan a su socio, lo normal es que haga algo. La opinión que se tuviera de él no tiene ninguna importancia. Era tu socio y hay que vengar su muerte, y además da la casualidad de que éramos detectives. Cuando uno de nuestra profesión es asesinado, es mal negocio dejar que el asesinato quede impune. El cine español también cuenta con alguna adaptación de la obra de Dashiell Hammett. La ciudad maldita, dirigida en 1978 por Juan Bosch, llevaba al terreno del spaghetti western el argumento de Cosecha Roja. El sheriff está dispuesto a colgaros a ti y a Max Teller. No trates de asustarme. Soy una pobre mujer indefensa. No estoy seguro de que haya sido tú quien lo mató, pero sí de que quieren que cargues con la culpa. También los hermanos Coen se han sentido inspirados por Hammett. Muerte entre las flores contaba con un argumento original escrito por los Coen, pero en él se mezclaban elementos de Cosecha Roja y de La llave de cristal, y recreaba perfectamente el ambiente de los relatos del escritor, a base de mafiosos, policías corruptos, mujeres fatales y sombreros. Una vez tuve un sueño. Caminaba por el bosque, se levantó viento y mi sombrero voló. Y lo perseguiste, ¿no? Corriste y corriste y finalmente lo alcanzaste. Pero ya no era un sombrero, se había convertido en otra cosa. No, seguía siendo un sombrero. Y no lo perseguí. No hay nada más ridículo que un hombre corriendo tras su sombrero. Wim Wenders acometió su primera incursión en el cine americano en 1982 con El hombre de Chinatown, una película que no se basaba en ningún relato de Hammett, sino que convertía al propio escritor en protagonista de la historia, cuando un viejo socio de la agencia Pinkerton le pedía que le ayudara a encontrar a una mujer. Te voy a decir una cosa, Hammett. Nunca he oído hablar de una chica llamada Crystal Lynn. Y si tienes 2 dedos de frente, tú tampoco. Y si tu elegante amigo del cuello de terciopelo es la mitad de listo que tú, es decir, la cuarta parte de lo normal, tampoco ha oído hablar de ella. Eso es lo que se llama una advertencia. Os lo agradezco mucho. Vete a darle a la tecla, Hammett. Del mismo modo, la actriz Kathy Bates dirigió para la televisión en 1999 la película Dash y Lily, que se centraba en la relación sentimental que durante más de 30 años mantuvieron Dashiell Hammett y la dramaturga americana Lillian Hellman. ¡Derechos de autor, Hammett! ¡Más derechos de autor! ¿Y si me comprara un abrigo de Marta? Si es eso lo que quieres. Tengo derecho a comprarme un abrigo de Marta, ¿no? ¿O crees que debo darle mi dinero a Roosevelt? ¿También podrías hacer eso? Por cierto, que Hammett también escribió para el cine el guión de una película basada en una obra teatral de Lillian, Alarma en el Rin, en la que Bette Davis y Paul Lucas interpretaban a un matrimonio que luchaba contra el nazismo en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. 500 alemanes caminamos por las calles de Madrid con la idea de luchar contra el fascismo, a orillas del río Manzanares. Nos sentimos bien aquella mañana. ¿Sabe qué es sentir que uno hace lo correcto cuando es necesario hacerlo? Por este guión, Hammett fue candidato al Oscar en 1944, pero aquel año el premio se lo llevó el libreto de Casablanca. Pero la leyenda de Dashiell Hammett se forjó con algo más que cine, literatura y pasado aventurero. ¿Quién eres en este momento? ¿Hammett el escritor o el detective? No has mencionado a Hammett el Memo. Qué lástima. Hammett era un mujeriego empedernido. Tuvo tantas enfermedades venéreas que uno de sus apodos era Don Gonorrea. ¿Quieres una copa? ¿Tú qué crees? Era un alcohólico y un manirroto al que los acreedores llevaron a juicio en más de una ocasión. Pero a la vez, Dashiell Hammett era un hombre de profundas convicciones. ¿Qué hace usted? Quiero decir, ¿a qué se dedica? Yo lucho contra el fascismo. Ese es mi trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial y con más de 50 años se alistó voluntario en el ejército para hacer frente al nazismo. Estaba afiliado al Partido Comunista y en la década de los 50 fue llamado a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy. Soy un antifascista. Y respondiendo a su pregunta, no está bien pagado. Hammett se negó a facilitar los nombres de sus compañeros y fue condenado a 6 meses de cárcel. Aquella temporada en prisión no hizo más que agravar su siempre delicado estado de salud. En los últimos años de su vida cada vez estaba más enfermo. ¿Qué has hecho, chico? Estás más pálido que yo. ¿Y los pulmones? Curados, o casi. No, sus pulmones no estaban curados, más bien al contrario.
El hombre que había inventado toda clase de muertes violentas y muchas veces heroicas, falleció en una cama de hospital, víctima del cáncer de pulmón, el 10 de enero de 1961, a los 67 años de edad. La vida no es como tus novelas. Nunca es como una novela. Como veterano de 2 guerras mundiales, fue enterrado con honores en el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Hace muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Éramos solo 2 niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Annabel Lee. Luego vino a llevársela a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle sueños, brilla una estrella sin que vea sus ojos, y así paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Este tema de Radio Futura, de su disco La canción de Juan Perro, pone música a un poema de nuestro siguiente protagonista, Edgar Allan Poe. La canción se titula Annabel Lee y fue el último poema completo que escribió Poe. De hecho, se publicó unos meses después de su muerte en 1849. El poema trata de un asunto muy habitual en la temática del escritor, la muerte de una hermosa mujer. Sobre quién fue en realidad esta Annabel Lee hay controversia. No se sabe siquiera si existió o si oculta el nombre de una persona real. La candidata más creíble parece ser Virginia Elisa Clem, esposa de Poe. Pero vamos a lo nuestro. En el reportaje que viene a continuación os vamos a contar la relación que ha tenido y tiene con el cine Edgar Allan Poe, o Poe, como dicen los americanos. Edgar Allan Poe tan solo publicó una novela a lo largo de su vida, la narración de Arthur Gordon Pym. Escribió también cuentos, ensayos, crítica literaria y artículos periodísticos, pero él se consideraba por encima de todo poeta. Desearía presentarles, con su permiso, mis queridas señoras, unos versos de la inquieta mente del señor Edgar Allan Poe. Helena, belleza es para mí, igual que aquellos antiguos barcos de Nicea, que, con suavidad sobre el perfumado mar, cual viajero de tanto caminar cansado, se balancean hacia su propia orilla natal. Sin embargo, no era su poesía lo más apreciado por los editores de la época. Sin duda las damas aprecian la poesía, aunque personalmente la encuentro pesada. Pero si tanto los aprecian sus lectoras, deme $1 por cada uno. Me los quedaré, señor Poe, por $0.5 cada señor uno. Graham. Si se compromete a entregarnos lo que realmente queremos, otro de sus cuentos fantásticos. Ese es su fuerte, señor Poe. La genialidad de Poe encuentra su mejor expresión en sus cuentos y relatos breves, la mayoría de ellos de ambiente gótico y siniestro. Lo mejor que pude había soportado las 1000 injurias de Fortunato. ¿Qué es eso? Así empieza mi obra, El barril de amontillado. Un relato que escribí sobre la venganza. Un hombre empareda a su rival, la víctima, cuyo nombre es Fortunato, es sepultada viva. Para Poe, el terror no tenía nada que ver con monstruos o asesinos sanguinarios. El horror nacía de la realidad y de la posibilidad de la locura. Estamos al borde de un precipicio, enfrentados al abismo.
confusos y enloquecidos por la sangre. Fue también uno de los primeros en la literatura norteamericana en dotar de complejidad psicológica a sus personajes. Adoro las obras del señor Edgar Allan Poe. Sí, ya sé quién era. Da un poco de miedo. No, señora, no. No era de este mundo, es cierto. Él vivía en un sueño. Una complejidad que nacía de su propia vida, marcada por una infancia dura, un breve periodo como militar, varios intentos de suicidio y numerosas desgracias. Se recuperará. Su mujer tiene consunción, señor Poe. La peste blanca. Su esposa murió de tuberculosis. Los problemas económicos fueron siempre un tormento para él. Mande la factura, señor Graham. Estoy escribiendo una historia para su revista, para el número de octubre. Que sea la última vez, Poe. También estaban sus adicciones a las drogas o al alcohol. Que Dios me maldiga para siempre si vuelvo a beber. No cumplió su promesa y Edgar Allan Poe falleció en 1849, a los 40 años de edad, probablemente víctima del alcohol, aunque la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio. Ya sea en el género policíaco o en el de terror, la influencia de los relatos de Poe en el cine es enorme. Pero lo que no admite discusión de ningún tipo es el hecho de que su fantasía ha servido de inspiración. ¿Y me van a acusar por ello? ¿Ahora la fantasía es un delito? El cine, máquina de sueños, ha convertido en imágenes esa desbordante fantasía. Como él mismo decía en uno de sus versos: todo aquello que se ve es solo un sueño dentro de lo que soñé. Hasta la fecha hay más de 100 películas inspiradas en la obra del poeta de Boston. Fue Griffith el primero en llevarle al cine, con una película biográfica primero y una adaptación de su relato La conciencia vengadora después. En la tapa muda hay otras muchas películas sobre su obra, entre las que destaca especialmente La caída de la casa Hasser, una producción francesa estrenada en 1928 en la que Luis Buñuel colaboró como guionista. Pero fue en el ciclo de terror de la Universal durante los años 30 del siglo XX donde los relatos de Poe comenzaron a brillar en el cine. En 1932 el estudio estrenó El doble asesinato de la calle Morgue, protagonizada por Dupin, el personaje que inspiró al Sherlock Holmes de Conan Doyle. El doctor Miracle vive en la calle Morgue. Él es el responsable de la muerte de varias mujeres en las últimas semanas. ¿Qué está diciendo? Ese hombre tiene a un mono en cautividad. El mono ha matado a esta mujer. Ningún hombre puede hacer algo así. ¿Quién es capaz de meter un cadáver por la chimenea? Ese doctor loco no era otro que Bela Lugosi, que acababa de conseguir un gran éxito con Drácula. Damas y caballeros, soy el doctor Miracle. Lo que van a ver es un hito en la evolución de la vida. Eric es el eslabón perdido. Lugosi, acompañado de Boris Karloff, volvería a repetir con la obra de Poe un par de años después, en una adaptación de El gato negro que en España se tituló Satanás. Ciertos libros antiguos afirman que un gato negro es la encarnación del demonio. A su muerte, ese demonio se introduce en el ser viviente más cercano. Así el gato negro nunca muere, tan inmortal como Satanás. Karloff y Lugosi volverían a trabajar juntos en El Cuervo, basada en el famoso poema del autor. Pero la mejor etapa del cine de Edgar Allan Poe la encontramos en los años 60, con las 7 películas que rodó el rey de la serie B, Roger Corman, protagonizadas casi todas ellas por su actor fetiche. Hello, I'm Vincent Price, and I'm delighted to be here. De bajo presupuesto, pero con gran imaginación, las películas de Roger Corman supieron capturar a la perfección el terror gótico de Poe. Vincent Price. Roger es un auténtico genio porque conseguía hacer películas con presupuestos bajísimos y en un tiempo récord, y que además luego parecía que habían costado $1 millón. Corman era también un director muy inventivo. Por ejemplo, con la serie de cuentos de Edgar Allan Poe, él se las arreglaba para transformar estas historias, que no daban más que para un guión de 20 minutos, en películas de hora y media. Y lo hacía por el procedimiento de llenar muy bien el principio y el final de la historia y dejar lo que era el cuento estrictamente de Poe en el medio. Títulos como La caída de la casa Hasser. Esta casa tiene siglos de antigüedad. La trajeron aquí desde Inglaterra y con ella el diablo incrustado en sus piedras. La historia de los Hasser es una historia de degradaciones salvajes. La máscara de la muerte roja. Me gustaría ver tu rostro. La muerte no tiene rostro. Solo lo verás en el instante de tu propia muerte. Yo no soy más que uno de sus mensajeros. O El péndulo de la muerte. ¿Sabes dónde estás, Bartolomé?
Pero, señor, se equivoca. Soy Francis Bana. Yo voy a decirte dónde estás. Estás a punto de entrar en el infierno, Bartolomé. ¡En el infierno! ¡El pozo! Y el péndulo. Y también La tumba de Ligeia, El cuervo o Historias de terror, donde contaba en episodios varios relatos cortos de Poe, como El barril de Amontillado. ¿Qué hace usted? Emparedarle, sí, señor. ¿Está usted loco? Soy muy astuto. Le suministré un narcótico en el Amontillado, con la maligna sutileza de los Borgia. Y ahora voy a terminar mi obra. Jamás le encontrarán detrás de esta pared. Y hablando de películas con episodios, mención aparte merece Historias extraordinarias, estrenada en 1968 y dirigida por Roger Vadim, Louis Malle y Federico Fellini, sobre relatos poco conocidos del escritor. El mejor episodio resulta el dirigido por Fellini, en el que Terence Stamp interpreta a un actor británico que encuentra su destino fatal en un rodaje en Roma. Yo soy inglés y no católico. Para mí el diablo es simpático y alegre. También de episodios y dirigida por más de un director nos encontramos con Los ojos del diablo de 1992, en la que colaboraron dos maestros del terror como Darío Argento y George A. Romero. ¿Qué sucede? El gato. Creo que me está mirando. Mi valiente amante. ¿Quién te dice a ti que no le da por saltar a la cama a medianoche y sacarme los ojos? Argento adaptó El gato negro con Harvey Keitel de protagonista, mientras que Romero se ocupó de la verdad sobre el caso Valdemar. Es un truco. Es una voz grabada. ¿O es eso? ¿Es que él sigue vivo? Está muerto, Jessica. Lo único que se me ocurre es que estuviera hipnotizado cuando murió. Y eso hace que aún podamos comunicarnos con él. Una cinta menos afortunada es El enigma del cuervo del año 2012, que no adapta ninguna obra de Poe, sino que gira en torno al propio escritor. Invitaré a un trago a cualquier hombre que me reconozca a mí o a alguno de mis poemas. Más vale que te largues de una vez si no quieres que te abra la cabeza. Tenme un poco de respeto si no quieres vértelas conmigo. Soy un poeta de renombre internacional. Soy Poe. ¡Poe! ¡Edgar Allan Poe! ¿Te suena de algo? John Cusack interpreta en esta película a Poe, que investiga junto a un policía una serie de asesinatos que se inspiran en sus narraciones. ¿Qué es eso? Es una lengua humana. ¿Qué significa? La verdad en el caso Valdemar trata de un hombre paralizado por medio del mesmerismo. Es un cadáver viviente que sabe que solo puede hablar por las vibraciones de su lengua. Es algo burlesco. La influencia de Edgar Allan Poe sigue estando presente hoy en día, por ejemplo, en el cine de terror asiático, cercano al horror que coexiste con lo cotidiano, y sobre todo en la estética particular del cine de Tim Burton. No en vano, en su primer cortometraje, Vincent, antes de convertirse en director famoso, ya nos hablaba de él. Mientras otros niños leen tebeos de acción, a Vincent es Edgar Allan Poe quien llama su atención. Vincent era un cortometraje de animación. En este género, el cineasta y animador español Raúl García, a quien los oyentes más veteranos quizá recuerden como Raimundo Hollywood en el programa de la SER El cine de lo que yo te diga, dirigió en 2015 Narraciones extraordinarias, en la que juntaba varias historias de Poe con las voces de Guillermo del Toro, Christopher Lee en uno de sus últimos trabajos para el cine, o el mismísimo Bela Lugosi. Y entonces empecé a buscar cómo hacer una película de animación de Poe, respetando al máximo el texto de Poe. Entonces empecé a buscar de alguna forma narraciones de Poe en disco libro, grabadas por gente, y de pronto me encuentro con esta grabación, una grabación perdida de Bela Lugosi, y me la encuentro en un cassette de 46 generación, donde es casi imposible escuchar nada, pero ahí estaba la voz de Bela Lugosi. His letter reached me in a distant part of the country. Frederick, my dear friend. Todas estas películas de las que hemos hablado resultan tan aterradoras como apasionantes y de alguna forma también nos hablan de su creador. Me siento como si hubiera pasado de autor a personaje de mis relatos. Mísero y atormentado como algunos de los pobres infelices que he creado. Por eso, gracias a la literatura, pero también al cine, el genio, la fantasía y también la profunda soledad y tristeza que marcó la vida de Poe nunca desaparecerán. Como decía su poema más famoso, El cuervo, y débilmente, casi sin voz, recitó el cuervo de Edgar Allan Poe. Y mi alma, esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más.
was Gypsy, my father a wayfaring man. My home was the river, the mountains, and warm desert sand. The roar of a train or a mad raging sea is the call of the wild, and it's calling to me. My restless heart keeps repeating, I have to be free. There's memories to haunt me and torture my wild, savage soul. The heat in my veins, like the beating of drums, makes me roll. You want me to stay, but I know I must roam, for the call of the wild keeps a-calling me on. El que canta es Frankie Lane, uno de los cantantes más habituales de las películas del oeste, aunque en este caso la canción se inspira en el escritor Jack London y en una de sus novelas más conocidas, La llamada de lo salvaje. La última adaptación al cine que se hizo de La llamada de lo salvaje, ya que han sido varias, la protagonizó Harrison Ford en el año 2020. En el siguiente reportaje os vamos a contar la aventurera vida que llevó este escritor, Jack London, de cuyas novelas se han hecho numerosas películas. Jack London es el prototipo de escritor aventurero que plasmó en sus novelas muchas de las historias que él mismo había vivido. Soy escritor. ¿Qué escribe usted? Las cosas que veo. No ha visto aún lo suficiente para ser un buen escritor. En este viaje aprenderá usted mucho. En su más bien corta carrera, ya que murió joven, publicó unos 50 libros y llegó a ser en su tiempo el escritor mejor pagado de los Estados Unidos. ¿De verdad gana usted dinero? ¿Cuánto? Unos 10.000 al año. Debe de ser usted muy bueno. Su estilo directo, vivo y apasionante le hizo enormemente famoso en todo el mundo. No me sorprendería si los críticos le declaran el Rudyard Kipling de este país. Hay más de un centenar de adaptaciones al cine de sus obras, y más aún. ¿Quién de ustedes es Jack London? Yo. Él mismo aparece como protagonista de un par de películas que, con el nombre de Las aventuras de Jack London, mezclan datos biográficos con algunos episodios de sus novelas. Y es que, como decimos, su vida fue el mejor argumento posible para una película. Nació en San Francisco en 1876. Era hijo de un astrólogo al que no conoció y de una espiritista. Desde niño trabajó en los muelles de la ciudad, fue descargador de carbón, obrero en una fábrica de conservas. 12 horas al día retumbándote en el cerebro, por 10 centavos. Es que las personas como nosotros, los pobres, tenemos que trabajar en agujeros solo para existir. Y encontró en la aventura la forma de escapar de aquella vida. Quiero comprarme un barco. Puedo sacarle mucho dinero y rápido. Jack London, ¿en qué estás pensando? En coger ostras. Robar ostras, querrás decir. Unas cuantas salidas y tendré suficiente dinero para sobrevivir 3 meses o un año, tal vez. Y así podré ocuparme de mi educación. Fue pescador furtivo de ostras durante un tiempo, hasta que las costas de San Francisco se le quedaron pequeñas. ¿Nombre? Jack London. ¿Experiencia? No mucha, pero soy un buen marinero. Está bien, $30 al mes en libras. Firma aquí. Con 18 años se embarcó en una goleta rumbo a Japón para cazar focas. Aquel viaje inspiraría algunos de sus cuentos y novelas más famosas. ¿Por qué no te acuestas y duermes un poco? No, quiero escribir algunas cosas. No era un hombre, sino una bestia. Un lobo. Un lobo de mar. El lobo de mar es una de las más conocidas y ha sido llevada al cine varias veces. La mejor versión es la que Michael Curtiz dirigió en 1941 con Edward G. Robinson en el papel del terrible capitán Lobo Larsen. Me pregunto qué será de usted cuando este viaje acabe. ¿Cree que cambiaré? Oh, sí. Muchísimo. No lo creo, Larsen. ¡Oh! Esto es parte de su educación. Debe llamarme capitán, no señor. Recuerde que a bordo existe una diferencia social entre nosotros. A su regreso a Estados Unidos, Jack London comenzó una nueva etapa en su vida como vagabundo, recorriendo la costa oeste como polizón de trenes. Tú no eres un vagabundo. Claro que lo soy. No eres más que un novato. ¡Novato, eh! Vino en el 19, consiguió viajar gratis, le vieron bajar de él. Yo lo hice. Vine en tu maldito tren. A cualquier vagabundo que se atreva a subir a mi tren, lo cojo así y le sacudo como a una serpiente. ¡Ah! Sus aventuras de vagabundo también fueron adaptadas al cine en la película El Emperador del Norte, de Robert Aldrich. Pero este vagabundeo tuvo además otras consecuencias. Creo que pasó usted una temporada en la cárcel, en Búfalo.
¿Y su libro de historia le informa de por qué estuve en la cárcel? Vagancia. Este breve tiempo que pasó en la cárcel lo dedicó a escribir relatos cortos que se publicaban en revistas, y con el dinero que ganó por ellos pudo al fin cumplir su sueño de ir a la universidad. Aprendí que una fuerte espalda no me llevaría tan lejos como una buena cabeza, si lograba desarrollarla. Por eso vine aquí. Sin embargo, un año después tuvo que abandonarla por problemas económicos. Entonces ideó un nuevo viaje. ¿A dónde irás? Al Yukon, Mami Jenny. ¿Yukon? ¿Dónde está eso? En el norte, en Alaska. ¿Y para qué te vas tan lejos? Para conseguir dinero, Mami Jenny. Han encontrado oro. Y con suerte yo también lo haré. En 1897 viajó a Alaska como buscador de oro, un trabajo duro y peligroso. Conozco bien el Yukon. Escarbarás en el hielo hasta que se te rompa el corazón, hasta que mueras de escorbuto o de frío. En efecto, Jack London enfermó de escorbuto y estuvo a punto de morir en Alaska, pero por suerte fue salvado por un sacerdote jesuita que le rescató y le cuidó hasta curarse. Bastantes de sus relatos y novelas nacen de las experiencias que el escritor vivió en el Yukon. Tierra congelada. Es una idea para un libro. Un hombre comete un crimen, elude a la policía y se oculta en el Yukon. Lo coge una nevada y pasa todo el invierno solo y sin poder salir. Varias de estas historias de Alaska han sido llevadas al cine. Tiene los colmillos blancos. Este lobo es mitad perro. Colmillo Blanco es una de las más famosas y de ella hemos visto varias versiones en la pantalla. La más famosa es la de 1991, con Ethan Hawke en la piel de ese joven buscador de oro que adiestra a un perro medio lobo. Fíjate cómo me mira. Debieron pegarle mucho. No será fácil amansarlo. Le enseñaron a odiar. Solo necesita un poco de ternura. Hay otras muchas, como El aullido de los lobos, La selva blanca o la italiana La llamada del lobo, protagonizada por Jack Palance y Joan Collins. Sin ir más lejos, en la reciente La balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen, uno de los episodios adaptaba al relato El cañón de oro, con el cantante Tom Waits haciendo de gambusino. Hay un filón por ahí. ¿A qué distancia? No sabemos. Vale, señor Filón. ¡Voy a por ti! Voy a por ti. También en sus aventuras en Alaska se inspira la que muchos consideran la obra maestra de Jack London, La llamada de lo salvaje. Algún día tiene que contarme cómo nació. Un libro así no sale de la nada. Nació en el Yukon. Le aseguro que este será un hito en la literatura americana. ¿La historia de un perro? Un perro, ¿eh? Trata de la vida, lo ha dicho usted. Como ocurría en Colmillo Blanco, aquí también nos cuentan la historia de un perro. Está sin domar y no creo que nadie lo consiga. Salvaje, ¿eh? Un San Bernardo, buen animal, Joe. Está en huelga de hambre. ¿Se niega a comer? Solo los tobillos y las manos de la gente. Añora su hogar. ¿Cómo se llama? Le llamamos Book. Harrison Ford protagoniza la última adaptación al cine que se ha hecho de La llamada de lo salvaje, o de La selva, como también se la conoce en España. Pero hay muchas más. La primera de todas la filmó nada menos que David Ward Griffith en 1908, aunque sin duda la mejor es la que protagonizó Clark Gable en 1935. De ella se recuerda sobre todo aquella escena de la apuesta. No podrá hacerlo y se matará si lo... ¡Cállate! Su perro arrastrará el trineo unos 100 metros desde un punto fijo. Esa es la apuesta. 100 metros. Muy bien, de acuerdo. Por cierto, una curiosidad. En el rodaje usaron 2 perritas en celo para que el gran San Bernardo de la película cumpliese su cometido. Jack London fue también corresponsal de guerra. Cubrió la guerra de los Boers en Sudáfrica y en Japón la guerra contra Rusia. Ese escritor amigo suyo, Jack London. Sí. No me extraña su gran interés por llegar al frente. ¿Por qué? Está detenido en Piniak. Resultó ser un espía ruso. Jack London era socialista, militó en el Partido Socialista Laboral Americano y fue presentado como alcalde de Oakland en 2 ocasiones. Sacar dinero de las máquinas y de todo. Eso es lo que mueve el mundo hoy en día, la codicia, en las personas y en las naciones. Y si no hacemos algo, en lugar de un milenio, veremos una época de tiranía. Oh, Jack, eres un pesimista. Es verdad. El escritor publicó varias novelas y ensayos sobre la clase trabajadora, y es que no solo la aventura era la materia central de sus libros, también escribió relatos sobre boxeo, otra de sus pasiones, sobre la reencarnación o sobre su batalla personal contra el alcoholismo. Algunas de estas novelas, no de aventuras, también han sido llevadas al cine. Es el caso del Club de los Asesinos, una película de los años 60 protagonizada por Oliver Reed y Diane Rigg,
en la que una periodista se proponía desenmascarar a una banda internacional de asesinos por encargo. La empresa se llama el Club de los Asesinos Sociedad Limitada. Nuestros dividendos son sustanciosos. ¿Dividendos? ¿Admite que liquidan vidas humanas por dinero? El dinero es vida. Su ausencia ha matado a más personas de un modo u otro que 100 clubs de asesinos. En cualquier caso, la vida humana quizás sea el tesoro más prescindible que poseemos. Es muy fácil de reemplazar. A pesar de ser ya rico, gracias a sus novelas, Jack London siguió viviendo aventuras, como un desastroso viaje a Tahití en barco que casi acaba con su vida. Los últimos años de su existencia los pasó en un rancho que compró en California, unos años que no fueron muchos, ya que el escritor no llegó a viejo. No, eso no es para mí. Yo escogeré mi muerte como he escogido mi vida. Jack London falleció en 1916 con tan solo 40 años. Se ha especulado mucho sobre su muerte. Oficialmente fue provocada por una sobredosis de morfina destinada a aliviar los dolores de un cólico. Un accidente con la dosis que algunos interpretaron como un suicidio. No en vano, en muchos de sus relatos el suicidio está presente. Para él todo ha terminado. Todas las penas, los dolores. Fuera como fuese, su muerte también resultó singular, como lo había sido su vida. Es el último capítulo de mi libro. Un personaje orgulloso, desafiante, fuerte, que en su momento final amenazará al cielo mientras las aguas se cierran sobre él, convirtiendo la derrota en victoria, la muerte del superhombre. Los restos de Jack London descansan en su rancho, que se ha convertido en un lugar de referencia histórica que hoy en día visitan muchos turistas. Su tumba no puede ser más humilde por propio deseo del escritor. Un simple pedrusco lleno de moho marca el trozo de tierra donde está enterrado. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Esta inquietante cancioncilla abría la película Suspense de Jack Clayton, probablemente la mejor adaptación al cine que se ha hecho de la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James. Y Henry James es el último de los protagonistas de este especial, un escritor también norteamericano, como los anteriores, pero que mucha gente piensa que es inglés, ya que su estilo, la ambientación de sus historias y los temas que trató, los identificamos generalmente con los autores británicos. Hay más de 50 películas y más de un centenar de miniseries y producciones para televisión que adaptan novelas y relatos de Henry James. Sus historias han dado pie a ese cine de época y de personajes tan opuesto al cine espectáculo blockbuster y que tanto gusta interpretar a los buenos actores. ¿Debería interpretar algo de James? Estarías brillante en cualquier obra de James, pero bueno, este guionista... Guionistas también son muy buenos. En las alas de la paloma nadie dice... Solicito al Pentágono que Estrella Negra nos cubra. Henry James nació en Nueva York en 1843. ¿De veras? No parece americano. Puede que sea porque vivo en Europa. ¿Vive en Europa? ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió? Yo lo elegí, me gusta. Es cierto, James pasó la mayor parte de su vida en el viejo continente. Ese sentimiento de ser un estadounidense en Europa es un tema recurrente en toda su obra. Opino que Europa es encantadora, no me ha decepcionado en lo más mínimo. De todas formas, me habían hablado mucho de Europa. Tengo amigos y amigas que han estado varias veces aquí. Y también tengo vestidos y cosas de París. Cuando me ponía un vestido de París, creía estar en Europa. Muchos de sus libros se basan en la contraposición del viejo y el nuevo mundo. Para Henry James, Europa es sofisticada, culta, artística, pero también corrupta e hipócrita, mientras que describe a los norteamericanos como gente poco educada, espontánea e ingenua. Vamos, puede que sean ignorantes, pero no creo que haya nada de malo en ellos.
Si el ser vulgar sin remisión es malo o no, es un tema para los metafísicos. Pero lo cierto es que le hacen sonrojarse a una. Aunque no ganaba mucho dinero con sus libros, James había nacido en una familia pudiente y se codeaba con la alta sociedad. Siempre ha sido un hombre de sociedad, de mundo. Eso le permitía observar a sus miembros de cerca para luego retratarlos con su pluma, que era como un bisturí, capaz de penetrar a través de la capa de exquisitos modales y apariencias y descubrir lo que de verdad se ocultaba debajo. Codicia, corrupción, arrogancia... Mi abuelo, el viejo príncipe, solía decir que no vale la pena vivir en una casa de la cual conoces todas las habitaciones. Las novelas de Henry James se caracterizan por una gran fuerza de los personajes. Quiero hacerle una pregunta personal. ¿Tiene usted mucha imaginación? Pese a que no le faltaba, en sus historias no hay acumulación de peripecias ni grandes giros dramáticos. Los personajes son siempre el centro del relato. La redención a través del sufrimiento me fascina, aunque no tengo la convicción. Para ello utilizaba la técnica del punto de vista que le permitía el análisis psicológico de los personajes desde su interior. No soy capaz de comprender lo que se proponen, yo solo comprendo lo que estoy viendo. Algo misterioso, horrible, inmoral. En torno a 1890, Henry James pasó una mala época. Sus últimas novelas no habían tenido éxito y sus padres y uno de sus hermanos habían fallecido. Mi corazón está roto, deshecho en mi interior. Y los terrores de la muerte se apoderan de mí. Los miedos y la convulsión no me abandonan. Y me aprisiona el horror por su muerte. Todo ese dolor y decepción se reflejaría a través de historias de fantasmas que, si bien ya habían aparecido antes en su obra, se convertirían a partir de entonces en una de sus especialidades. Como usted, sé que no es fácil vivir con los vivos. Es más sencillo con los muertos. Están encerrados entre los muros transparentes de nuestra imaginación. La primera vez que el nombre de Henry James apareció en la gran pantalla fue en 1933 con la película La Plaza de Berkeley. En 1947, Martin Gable adaptó la novela Los papeles de Aspern, en el clásico del melodrama Viviendo en el pasado, que protagonizó Susan Hayward. ¿De qué trataba la historia? De una mujer que al parecer vivía dos vidas, una en el presente y otra en el pasado. En 1949, William Wyler dirigió La heredera, basada en la novela Washington Square y por la que Olivia de Havilland ganó el Oscar. Hay 100 mujeres mucho más guapas, 1000 mujeres más inteligentes, pero tú tienes una virtud que la supera a todas. ¿Cuál es? ¡Tu dinero! Padre. ¡No tienes nada más! Me estás diciendo unas cosas terribles. Tyrone Power protagonizó en 1951 Hombre de dos mundos, basada de nuevo en la Plaza de Berkeley, y en 1961 llegó, como decíamos, una de las mejores adaptaciones de una obra de James con suspense, de Jack Clayton. Estaba basada en Otra vuelta de tuerca, uno de esos relatos de fantasmas de los que hablábamos antes. Le he visto ahí quieto. ¿A quién? Al mismo hombre, al hombre de la torre. ¿De la torre? Pero ahora estaba frente a mí, en la ventana, quieto, como si acechara a alguien. ¿Qué aspecto tenía? El pelo negro y rizado, y los ojos, unos ojos fijos, crueles. Y no es la primera vez que le veo. Sí, ya sé dónde le he visto, en una foto. Hay una foto en el... Usted le conoce. Peter Quinn, el criado del amo. Pero usted decía... Sí, señorita, murió. Créame, Quinn murió. Deborah Kerr interpreta a una institutriz que cuida de dos niños en un caserón en el que los fantasmas parecen ejercer una gran influencia sobre los pequeños. Otra vuelta de tuerca es con diferencia el relato de Henry James más veces adaptado a la pantalla, con docenas de versiones en cine y televisión. Y también lo encontramos en el cine español. En 1985, Eloy de la Iglesia rodó su versión, con Pedro Mari Sánchez en el papel que había interpretado Deborah Kerr en Suspense. Los niños le obedecen y le respetan mucho. No puedo seguir viviendo con ellos, porque ellos no viven con nosotros. Ni usted ni yo formamos parte de su verdadera vida. Mírelos. Están hablando de ellos. Sí, Antonia, de esos seres horrorosos. Y en 1999, Antonio Aloy reunió un reparto internacional para su adaptación, titulada El celo, con Sadie Frost y Lauren Bacall como la institutriz y el ama de llaves que cuidan de los niños. ¿Sigue usted creyendo que no había nadie en aquel lugar? No vi a nadie, solo a usted, gritando a Flora, empujándola hacia el agua. Era una niña feliz hasta que usted la obligó a enfrentarse a esas cosas. Hay muchos directores que se han interesado por la obra de Henry James.
James Ivory, otro norteamericano con alma europea como él, le adaptó 3 veces, en Los Europeos, Las Bostonianas y La Copa Dorada. No deben vernos juntos demasiado. Si nos ven es por su culpa, por hacernos ir juntos a todas partes mientras ellos se quedan en casa tramando sus planes. Escucha la última. Mi marido quiere llevarse a tu esposa de viaje a España para ver un posible Goya del que le han hablado. Los dos solos, juntos como antes, dejándonos a ti y a mí. Solos, juntos como antes. François Truffaut dirigió La Habitación Verde y Peter Bogdanovich Una señorita rebelde, basada en la novela Daisy Miller, con Sybil Shepherd en el papel de una joven estadounidense ingenua y despreocupada que viaja por Europa. ¿Pero qué es lo que ha estado haciendo? Todo lo que no se hace aquí. Flirtear con el primero que encuentra. Sentarse en rincones con italianos extraños, bailar toda la tarde con la misma pareja, recibir visitas a las 11 de la noche y su madre desaparece cuando alguien llega. Me han dicho que en su hotel todo el mundo habla de ella y que los empleados sonríen cuando llega un caballero y pregunta por la señorita Miller. En 1997 se estrenó Las alas de la paloma, otra de las mejores adaptaciones al cine de una obra de James, con Helena Bonham Carter de protagonista. ¿Quieres que seduzca a una moribunda? ¿Y crees de veras que me legará su dinero? Sí. ¿Por qué? Porque la conozco. Sé cómo ama. Y 2 de las directoras más notables de las últimas décadas también se han acercado a Henry James desde su cine. Lo mejor de un beso, en mi opinión, es cuando ves a la otra cabeza acercándose e intuyes que te van a besar. Ese momento, o un poco antes, es sencillamente delicioso. Jane Campion, la directora del piano, rodó Retrato de una dama con Nicole Kidman. Y Agnieszka Holland hizo su versión de Washington Square con Jennifer Jason Leigh y Ben Chaplin en los papeles que Olivia de Havilland y Montgomery Clift habían interpretado en La heredera. Pero yo nunca te he exigido nada. Oh, porque no tengo nada que darte. Muchas gracias por recordármelo. Pienso en el dinero porque quiero mantener las comodidades a las que estás acostumbrada. No puedo olvidar que es debido a mí por lo que te han desheredado. Morris, ¿vas a dejarme? Sí. A veces el ambiente decimonónico de Henry James se traslada al mundo actual, como ocurría en la más reciente ¿Qué hacemos con Maisie?, en la que Julianne Moore y Steve Coogan utilizaban a su hija como arma arrojadiza en su divorcio. No me la quites, por favor. Yo por no favor, te la quito. No me la quites. Son ellos quienes me la han entregado. Por favor. Hola, la personita a la que queríamos ver. Cariño, coge tu ropa, tus cosas y vamos a tu nueva casa. De verdad, no pasa nada. ¿Cómo puedes tener la cara de decirle que no pasa nada, capullo? En 1898, Henry James se instaló definitivamente en Sussex, un condado del sur de Inglaterra. Le gustaba tanto Europa que acabó adoptando la nacionalidad inglesa. Es cierto, un año antes de morir, en 1915, Henry James se nacionalizó británico, en protesta por la no intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en favor de los aliados. Esa fue la causa quizá de que su obra no fuera apreciada en su país en las décadas posteriores a su muerte. ¿Por qué no le gusta América? ¿Quién ha dicho que no me gusta? Da esa impresión. El tiempo ha acabado haciéndole justicia y hoy se le considera uno de los grandes autores de la literatura universal y su obra además material ideal para el cine. ¿Le gusta Henry James? ¿Es de una obra suya? Sí. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues con Henry James termina este especial que hemos titulado Escritores que el cine ama. Nos vamos a despedir con una canción de Parade que recuerda a otro escritor norteamericano también y adaptado al cine numerosas veces, como los que han protagonizado nuestro programa. Philip K. Dick, un autor de novelas de ciencia ficción que han dado pie a películas como Desafío Total, Minority Report o Blade Runner. La canción de Parade se titula Traedme la cabeza de Philip K. Dick. Y nada más, un saludo de parte de Elio Castro y de Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Crimen en la puerta, esa es la realidad. Los nazis no perdieron la Segunda Guerra Mundial. Lo que haces cada día, eso no es la realidad. El hombre en el castillo escribe ciencia ficción, cazadores y replicantes en busca de la redención. Mentiras y simulacros, eso es justo la realidad. No creas que yo lo sé por mí, hoy me ha tocado la cabeza de Philip K. Dick y no lo sé
que se deshacen, teorías para descartar, locura y paranoia atraviesan la realidad. No creas que yo lo sé por mí, hoy me ha tocado la cabeza de Philip K. Dick y no lo sé, así como así, lo sé por la cabeza de Philip K. Dick. Un rayo láser rosa me iluminó, una cara en el cielo me miró. Valis, Valis, Valis iba en mí. No creas que yo lo sé por mí, hoy me ha tocado la cabeza de Philip K. Dick y no lo sé, así como así, lo sé por la cabeza de Philip K. Dick. Ya terminé con Mr. Dick, quiero saber más de robots. Traedme la cabeza de Isaac Asimov. Cadena SER. La radio.